Hola hermanos, vamos a compartir como cada jueves el devocional de hoy. Estamos en el Salmo 119 y nos corresponden los versículos de la letra P, 129 al 136. Vamos a orar. Gracias Señor, te damos por tu palabra. Siempre que abrimos, oramos como ahora para que nos digas algo. Siempre que la abrimos es porque queremos buscar de ti Señor para nuestras vidas y reconocer de esa misma manera que nuestras vidas dependen enteramente de ti. Gracias Señor por esta conexión que podemos tener contigo cada día y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. El salmista, que ya sabemos que no, como no aparece el nombre al principio, no sabemos quién es, sí es un creyente que ha vivido en la palabra de Dios, que ha considerado la palabra de Dios como de quien viene, de Dios. No es cualquier dicho, no es cualquier consejo, no es solamente palabra de sabiduría, o sea, son dichos, son consejos, son palabras de sabiduría, son todo eso. Pero él va más allá. Y en esta porción va a hablar de cuán sobrenatural es el efecto que la palabra de Dios tiene en aquel que cree esa palabra. Y parte diciendo, maravillosos son tus testimonios. Y esa idea de maravillosos no solo es que son perfectos, que lo son, que son preciosos, que son certeros, que son verdaderos, sino que producen algo que solamente Dios puede producir en el alma de una persona por medio de esta misma palabra. Ese es el aspecto que tiene esa idea de maravilloso en el texto. Por tanto, los ha guardado mi alma. Y esa, entonces, ¿por qué yo quiero vivir de la palabra del Señor? ¿Por qué yo quiero aprenderme la palabra del Señor? Ojalá lo más posible, para que mi corazón viva esa palabra, porque viene de Él. Y no, como les dije, no es un mero decir, es algo sobrenatural que nadie más tiene. Es el poder de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios, hablando a mi corazón todo el tiempo. La exposición de tus palabras alumbra, y se entiende entonces la idea, hace entender a los simples. Y el punto aquí no es qué tanto me cueste o no me cueste entender la palabra del Señor. Probablemente algunos textos me van a ser más difíciles que otros, pero aún así, como la obra de Dios por medio de su palabra es sobrenatural, en el caso nuestro de la Iglesia, por medio del Espíritu Santo, que alumbra nuestro entendimiento para entender las cosas espirituales, las que vienen de Dios, la sabiduría que viene de lo alto, entonces tenemos todo, porque viene de Dios, no es un tema nuestro. Entonces hace entender a los más simples, o sea, hace entender a todos, ese es el punto del texto. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Y vemos también cómo funcionan las promesas de Dios, aunque no está tan visible quizás en el texto, ahí en el versículo 132, cuando dice como acostumbras, la idea es como tu ley hace, en el original da esa idea. Y vamos a ver que en los 8 versículos va a hablar siempre la palabra de Dios con un término distinto, de hecho 8 términos distintos. Aquí, aunque está escondido, va a aparecer la ley. Y dice en el fondo que la ley de Dios, ¿sí? Eh, es la que Dios usa siempre en favor de los que aman su nombre. Esa es un poco la idea. Y tenemos en el fondo las promesas del Señor. Eh, y entonces uno dice, ¿cómo no voy a buscar la palabra del Señor todos los días? Si estoy viendo en poquito esta inmensidad, esta majestuosidad y este poder obrando de Dios en mi corazón. ¿Por qué tendría yo que buscar en otra parte o dejar de lado esa voz de Dios que me consuela, que me levanta, que me sostiene, que me enseña, que me hace sabio? ¿Por qué pretendería yo buscar algo de eso en otro lugar fuera de la palabra de Dios? Y tristemente lo hacemos. Y es lo que declara al final. En el último versículo dice, ríos de agua descendieron de mis ojos. Un llanto inconsolable. Esa es la idea del salmista. Recordemos que esto es poesía, ¿no? Pero está mostrando su corazón.
Esto es lo peor que yo puedo hacer. Ríos, o sea, un llanto descontrolado porque no guardaban mis ojos tu ley, no buscaban tu palabra, no escudriñaban el consejo que yo necesito todos los días. Eh, ¿Por qué? Porque es lo que me enseña a vivir de la mejor manera, a la manera del Señor. Un versículo interesante para redondear esta idea. En el 134 dice: líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Y la idea, seguimos entendiendo que es poesía, es que como yo siempre guardo tus mandamientos, ese es el concepto, voy a ser liberado de lo que es malo, de lo que hacen aquellos que no temen al Señor. Y tenemos ejemplo de esto en Esteban. ¿Cómo fue librado de la violencia de los hombres de Esteban? Y nos recordamos de cómo lo apedrearon, ¿cierto? No, no va por ahí el punto, sino en que él los perdonó. ¿Cómo estaba el corazón de ese hombre cuando estaba siendo atacado de esa manera? A veces nosotros somos atacados en menos y nos enojamos y actuamos en nuestras fuerzas o quizás en nuestra poca espiritualidad, fuera de la palabra del Señor. Pero cuando estamos de alguna manera embebidos de la palabra del Señor, vemos a Esteban que él mismo cita todo un texto, de hecho toda una historia del texto del Antiguo Testamento, y estaba lleno del Espíritu Santo y los perdonó. Vemos a Pablo cuando es apresado más adelante en el libro de Hechos y es enjuiciado con calumnias. Y lo mismo, él usó la palabra del Señor guiado por el Espíritu Santo. Y el ejemplo máximo, el mismo Señor Jesucristo. Y eso nos hace ver entonces que en toda instancia de gozo, de necesidad de consuelo, de necesidad de un consejo, de entender lo que está pasando en mi vida, siempre puedo recurrir a la palabra del Señor y me va a dar lo que Dios sabe que mi corazón necesita. Pero cuando voy a pecar, en mi carne, llevado por mis motivos, lejos de la palabra del Señor, también la palabra me lo hace ver. Y debieran mis ojos llorar como los del salmista. La palabra de Dios es sobrenatural, no hay ninguna como ella. Dios te bendiga.